Bien, en este video voy a explicar un poco lo que es Vue.js y sus características principales. Vue.js es un framework de JavaScript que se utiliza principalmente para la creación de interfase de usuario o de aplicaciones web interactivas. Es flexible, por lo que nos permite integrarlo con distintos proyectos ya existentes, como un proyecto en PHP, en Python. En ese sentido es indistinto, es bastante flexible justamente. Una característica principal que acá se menciona, que es un framework progresivo. Ahora, cuando explique un poco las características voy a explicar qué significa esto. Y algo que me gustaría destacar es que es algo que se comenta mucho y se destaca en la comunidad en general con Vue, es su curva de aprendizaje. Es un framework fácil de aprender que nos permite en pocos días o pocas horas ya poder manejar la gran mayoría de herramientas que nos provee el framework. Ya yendo con las características, me gustaría hacer enfoque en tres características principales que tiene el framework. Por un lado, lo que mencioné antes, el tema de que sea progresivo. Que sea progresivo significa que el framework como tal, en esencia, vamos a decir, o en una primera etapa, cuando nosotros simplemente instalamos Vue, ese corazón de Vue es bastante ligero, es bastante no tiene demasiadas funcionalidades, nos da vamos a decir, herramientas básicas para construir nuestra aplicación, pero sin realmente agregar muchas funcionalidades. Entonces nosotros podemos ir agregando a medida que necesitamos diferentes herramientas que nos da Vue, como para poder armar lo que es una aplicación completa con distintas funcionalidades. Entonces, en esencia, Vue es bastante sencillo, bastante simple, pero a medida que nosotros nuestra misma aplicación se va complejizando, vamos agregando otras herramientas. Otra característica principal que me gustaría mencionar es la reactividad, es decir, de que nuestros datos o la visualización de los datos se actualizan automáticamente una vez que estos cambian. Esto también lo voy a explicar en otro video de lo que son las propiedades computadas de Vue, pero principalmente es eso. Nosotros no es necesario el llamado de una función, por ejemplo, para cambiar el valor de un dato o lo que sea, sino de que cuando el mismo modifica su valor, ya sea por la entrada de un usuario o lo que sea, esto se ve automáticamente reflejado en el valor de esa variable. Entonces nosotros nos abstraemos de eso. Eso es una interacción que hace Vue con el DOM. Y nos permite desacoplarnos, vamos a decir, desacoplarnos en un sentido de esa funcionalidad, y simplemente se ve reflejado el cambio de los datos. Otra característica principal es el enfoque en componentes. Nuestra aplicación, esto es una característica que tienen varios frameworks del estilo, como React, por ejemplo, que es que la aplicación se basa en componentes, es decir, en muchas aplicaciones chiquititas que se comunican e interactúan entre sí. Esto nos da un enfoque muchísimo más, vamos a decir, escalable de la aplicación y reusable, ya que nuestra aplicación se puede dividir en componentes independientes, y esos componentes pueden ser reusables para alguna otra página de nuestra aplicación o lo que sea, y además también nos permite un poco, nos da la decisión a nosotros como programadores de decir, bueno, qué tan grande y qué tan chico es un componente según las necesidades que tengo. No es que un componente tenga que tener sí o sí ciertas cosas, podría ser un componente que sea solo vista y no tenga lógica. Entonces nos da la libertad a nosotros de decir, bueno, un componente puede ser tan chico como un botón o como un input de texto, y tan grande como, vamos a decir, la aplicación entera. No es la idea justamente, pero es un enfoque interesante que trae Vue. Y siguiendo con esto, lo que significa el ecosistema completo, o sea que incluye otras herramientas que nos permiten ampliar las funcionalidades de Vue para que sea muchísimo más completo.